¿Sabías que en los grupos de elefantes la organización es matriarcal? ¿Y que son las hembras más ancianas las que lideran al rebaño? Son los años de experiencia acumulada lo que las hace más aptas para poder guiar a sus miembros, para defenderlos de los ataques exteriores porque saben cuándo huir o atacar, e incluso para resolver los conflictos que surjan dentro de la propia comunidad. Con su contribución aseguran la supervivencia del grupo y la continua transmisión de conocimientos de generación en generación. Entre sus aptitudes para el liderazgo destaca su instinto de cuidado comunitario e inteligencia emocional, ya que como mamíferos experimentan un amplio espectro de emociones. Sin querer romantizar ni enaltecer una forma de vida sobre otros, este conocimiento sobre los elefantes nos ayudan a entender que el liderazgo, entendido como aquella capacidad de influenciar y resolver conflictos, motivar, movilizar, etc., es una tendencia inherente a nuestra naturaleza y resulta esencial para la supervivencia, el crecimiento y el cuidado de una organización. Liderar es ponerse al servicio. La realidad, sin embargo, es que por la herencia del liderazgo convencional, colonial, patriarcal, autoritario, capacitista, capitalista y poco creativo, y resultados de siglos de dinámicas de opresión y discriminaciones, son muchas las personas que sienten miedo de liderar o no se sienten legitimadas a poder ejercer su poder personal en sus comunidades y organizaciones. Por eso, desde Hilo de Aguja creemos que hay que encontrar nuevas miradas y construir nuevos relatos y experiencias en torno a cuestiones tan relevantes como el amor, las relaciones, los cuidados, la relación con nuestro cuerpo, las maternidades y la crianza. Hay que estar conectadas con nosotras mismas de forma integral y poder ejercer la capacidad de incidir de una manera más afectiva y al mismo tiempo más humana y responsable hacia los demás, hacia nosotros y hacia el planeta, si es que se puede separar. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos te invitaré a disfrutar de la naturaleza de forma activa, consciente y responsable para que te sientas mejor por dentro y por fuera. Tu dosis de vitamina salvaje ya está aquí, así que sube el volumen que arrancamos. Y sí, repito, estás escuchando Hacia lo Salvaje. No te has confundido de podcast, está todo en orden. Y este comienzo, que aparentemente tiene poco que ver con los temas que suelo traer, tiene su porqué. Pero antes de nada, decirte que la introducción corresponde a un artículo de Hilo de Aguja, en catalán creo que se dice fila de agulla. Creo que mi pronunciación es pésima, así que ya pido disculpas. Pero bueno, lo importante es decirte que es una cooperativa de Barcelona que acompaña a personas y grupos en procesos de toma de conciencia y mejora de las relaciones sociales y personales. En las notas del podcast encontrarás el artículo completo y además te permitirá bucear por su web por si quieres cotillear más. Bueno. El caso es que las encontré en todo el material que me está ofreciendo la Escuela de Emprendedoras Juana Villano. Y te cuento esto porque este podcast es un pedacito de mí. Surgió de mi huida de esa cárcel de asfalto hace ya 4 años y desde entonces me acompaña en este caminar. Un caminar que, como en todas las aventuras que aquí compartimos, está llena de obstáculos, de imponentes montañas y profundos valles. Hacia lo Salvaje lo puedes escuchar en iVoox o en iVoox, nunca sé cómo se dice, en Spotify, en Apple Podcast y en un montón de plataformas de estas de podcasting. Pero su hogar, su casa, está en ActiveWoman, en activewoman.es. ActiveWoman son viajes activos en naturaleza con el foco en el empoderamiento de la mujer.
Creemos en el viaje y en la aventura como herramienta para la generación de empleo femenino en los países que visitamos. Por eso siempre contratamos a mujeres locales para llevar a cabo nuestros trekking o aventuras en bicicleta. De hecho, muchos episodios de los capítulos han nacido de estos viajes. La magia del Kilimanjaro, Nepal con voz de mujer o las heroínas de la Casa Mans en Senegal son solo algunos ejemplos. De esta manera, con tu viaje, estás haciendo que estas mujeres puedan tener un trabajo digno y justo que les permita trabajar en su autonomía e independencia. Pero es que además a ti te da la oportunidad de adentrarte en su comunidad de su mano, de subir grandes montañas a su lado o simplemente compartir ese momento, esa experiencia. Pero esto es solo lo que ves cuando entras a activewoman.es. Pero en nuestro útero se siguen gestando ideas, proyectos y conexiones. Algunas aquí en España para apoyar y vitalizar a nuestros pueblos, a las mujeres rurales, otras de aquí y de allá, para seguir afrontando retos que nos interpelan a todas como la desigualdad, la pobreza y el impacto medioambiental. Y esto es lo que nos llena, nos motiva y nos mueve cada día. Pero emprender no es solo eso. Una sabe que cuando emprende se sale del camino de baldosas amarillas tan bien marcado para adentrarse en una aventura desconocida, donde habitan fantasmas, gigantes y agujeros negros. Pero también está llena de paisajes exuberantes donde conoces a gente maravillosa. Y en la Escuela de Emprendedoras de Juana Millán es donde estamos encontrando esa otra parte: formación, colaboración, profesionalidad, lo que para mí es más importante: apoyo, fuerza y empuje. Y como a nosotras nos está viniendo tan bien, por eso te lo quería contar. Porque esto es duro, amigas. Porque si estás intentando también salir de tu cárcel para buscar una alternativa que vaya más contigo, por si eres guía de montaña, por si tienes una comunidad de gente que ama el deporte, por si tienes en mente un proyecto de aventura, lo que sea, que sepas que no estás sola. Y no te voy a decir que se puede, porque eso sería mentirte, no lo sé, no tengo una bolita de cristal. Pero te aseguro que si no se puede, te darás cuenta lo suficientemente pronto para no dejarte ni los cuartos ni la vida en ello. Pero no nos vamos a quedar solo aquí, ¿no? En la sección de Mujeres Inspiradoras hablaremos de Juana Millán y el por qué la han elegido a ella para dar nombre a esta escuela de emprendedoras. Y además también hablaremos con Fátima en la entrevista. Fátima Blázquez es una de nuestras grandes deportistas. Comenzó a destacar en 1994 con solo 19 años. Ha sido una de las pocas ciclistas españolas en conseguir una etapa en el Giro de Italia femenino. Ha participado en 8 mundiales consecutivos y en 2 Juegos Olímpicos consecutivos. También ha participado en pruebas de bicicleta de montaña y triatlones. Tras su retirada, en 2012 emprendió. Es entrenadora, organiza carreras y lidera Trideporte, una tienda de deportes tanto física como online. Con ella hablaremos de deporte, por supuesto, del de antes y del de ahora, pero también del qué le llevó a emprender, de las barreras que se ha encontrado y se sigue encontrando, de sus logros, de lo que más le ayuda en su día a día y también de cómo ella está intentando fomentar la participación y evolución femenina en estos deportes. Pero antes de eso, ya sabes lo que toca, la rocola salvaje. Es tiempo de sintonizar el dial online más salvaje de todos los tiempos para repasar noticias, eventos y curiosidades de los últimos días. Ah, y una recomendación de rutica de la mano de Comut. Ollana Cortázar bate el récord de ascenso y descenso del Teide con 6 horas y 41 minutos. Oro para Laila Sellés Sánchez en el sprint de esquí de montaña de los European Youth Olympic Festival celebrado en Italia hace unos días. Y siguiendo con la nieve, atenta a Panticosa porque albergará el Campeonato de España de Esquí de Montaña del 3 al 5 de febrero.
Nos quedamos en el Pirineo aragonés. El anuncio del Gobierno de Aragón de desviar la casi totalidad de los fondos europeos Next Generation que le corresponde para la destrucción del Valle Pirenaico de Canal Roya mediante la unión de las estaciones de esquí de Astún y Aramón-Formigal está levantando ampollas. Movimientos ecologistas manifiestan que supondrá la destrucción de un valle forjado durante milenios por glaciares y volcanes y por ello están inmersos en un proceso para su declaración como espacio protegido y así hacer ilegal el proyecto de la unión de las estaciones. Más cositas, ya tenemos fecha para el segundo Congreso Internacional Mujer y Montaña. Apunta, será los días 3, 4, 5 de marzo en Granada. Concretamente se celebrará en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad bajo el lema Cumbres en Igualdad. En cuanto a medio ambiente, investigadores del Institute for Strategic Dialogue, en un estudio en el que se analizan las estrategias de desinformación utilizadas durante la última cumbre del clima, afirman que Twitter recomendó el término Climate Scam, estafa climática, a los usuarios que buscaron clima durante los días de la COP27, a pesar de que los datos muestran que hubo más actividad e interacción con otros hashtags relacionados con crisis y emergencia. Esto es solo una muestra de los muchos más datos que recoge este informe sobre el negacionismo climático en redes sociales. Y va una de buen rollito. 8 países ya han alcanzado las cero emisiones netas, es decir, absorben más dióxido de carbono de la atmósfera cada año del que emiten. Estos países son Bután, Comoras, Gabón, Guyana, Madagascar, Niue, Panamá y Surinam. Vale, sí, son en su mayoría países pequeños, pero oye, no deja de ser un logro significativo. Y terminamos con la recomendación de Rutica de la mano de Comut. Hoy te invita a pedalear en las Islas Canarias por si te apetece huir del frío por unos días. La Gran Guanche te llevará a recorrer La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro en una experiencia de bikepacking que lo tiene todo todito. Una combinación de aventura, paisaje y cultura fantástica, donde la exigencia física, el clima agradable y la rica gastronomía canaria será una constante. 800 kilómetros y 21.000 metros de desnivel enlazando las islas de norte a sur, combinando noches en tiendas de campaña con alojamientos. Tienes todas las etapas, fotos y descripciones en mi perfil de Comut de Hacia lo Salvaje. Y hasta aquí, la Rocola Salvaje. Recuerda que en las notas del podcast tienes el enlace a Comut y al resto de las fuentes de información. Emprender sigue teniendo nombre masculino en nuestro país. Las mujeres somos el 51% de la población española y solo un 19% son emprendedoras. El 54% tienen miedo al fracaso. También tienen un 60% menos de posibilidades de recibir financiación. Durante la crisis del coronavirus, la tasa de emprendimiento femenino ha caído el doble que la de los hombres. Perdón. Se me han atragantado los números. Cuánta oscuridad, ¿no? ¿Y si encendemos la luz? Mejor así. No me he presentado. Soy Juana Millán, la primera mujer de la península ibérica que firmó la edición de un libro con su propio nombre, en 1537. Hasta entonces, todas las mujeres al frente de una imprenta firmaban como esposas de, o viudas de, o hijas de. En aquel entonces no me llamaron valiente. Me decían que era demasiado ambiciosa. Leo en estudios actuales que las mujeres de hoy no se sienten representadas con conceptos como éxito o ambición. Y os digo que sin esos dos motores, yo no habría llegado donde llegué. Os propongo una cosa. ¿Y si nos reapropiamos de la ambición a nuestra manera? ¿Y si imaginamos otros criterios para medir nuestro éxito? ¿Y si creamos un espacio propio para acompañarnos en el camino? La Escuela de Emprendedoras Juana Millán es la oportunidad para reapropiarnos de la economía y desarrollar empresas que cubran las necesidades reales de las personas, las comunidades y los territorios que habitamos. Ofrecemos programas de formación, asesoramiento y acompañamiento para desarrollar habilidades de gestión empresarial, testar tu proyecto en un espacio seguro y construir redes de apoyo mutuo con el objetivo de generar referentes con las que sentirnos identificadas, como Juana Millán. Ella puso su nombre. Nosotras queremos poner la inspiración y la red para que nuestros nombres propios brillen. No se trata de que emprendamos más, luchemos más. Se trata de expandirnos, de imprimir nuestra manera de ser en este mundo para transformarlo en un lugar mejor para todos los seres vivos. Siempre hemos estado ahí, trabajando en la sombra. ¿Por qué no cumplir nuestros sueños a plena luz? ¿Por qué no ser ambiciosas?
Escuela de Emprendedoras Juana Millán. Una economía con nombre propio. Es el audio de un vídeo de la escuela cuyo guión, dirección y animación pertenecen a Mariola Olcina Alvarado y la voz en off a Eva Guillamón, y que la escuela ha tenido el gusto de ceder a este podcast. Es el vídeo de presentación de la escuela, una escuela financiada por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y gestionada y desarrollada por el Grupo Cooperativo Tangente. Así que si te estabas preguntando que si son patrocinadoras de este contenido, la respuesta es que no. Pero vamos, que me encantaría, porque aquí tienen cabida todas aquellas marcas, proyectos o personas que van en línea con nuestra forma de estar, pensar y actuar por estos lares. Y ahora, al lío. Hablemos de Juana. Y para ello, empecemos por el contexto. Siglo XV. Las técnicas de impresión utilizadas por Gutenberg y que revolucionaron Europa llegaron a España 17 años más tarde. En 1472 aparecieron las primeras manifestaciones en Segovia y después en Barcelona, Valencia y Sevilla. Los talleres fueron impulsados por la Iglesia y por la Corona, por los Reyes Católicos, y todos los trabajos recaían en manos de los hombres. Las mujeres se dedicaban al cuidado del hogar y de los hijos, como casi siempre. Cuando el dueño del taller fallecía, las viudas o hijas tomaban las riendas hasta que otro varón, normalmente el hijo cuando alcanzaba la mayoría de edad, podía asumirlo. También era frecuente que las impresoras se volvieran a casar con oficiales del taller u otros impresores, cediendo la dirección en ellos y sin ningún tipo de reconocimiento por la labor ejercida hasta esa fecha. Es decir, las mujeres impresoras no solo fueron marginadas, sino que fueron invisibilizadas. De hecho, apenas hay rastro en los registros y documentos de la época, a pesar de que su labor para el mantenimiento y crecimiento de algunas de estas imprentas fue vital. Lo más habitual era que en las obras de las viudas o hijas se mantuviera el nombre de sus maridos o padres en el pie de imprenta, añadiendo a veces expresiones del tipo «que en gloria sea», pero dando una imagen de continuidad y utilizando la marca del taller como una señal de garantía. No fue ese el caso de Juana Millán. Zaragoza, 1537. Juana firma la impresión de un libro con su propio nombre. Ya no era la viuda de o la hija de. Es la primera huella de una mujer en un libro en la historia de España. Algunos estudiosos la llaman la señora de la imprenta. Además es todo un referente porque fue capaz de llevar dos negocios, una imprenta y una librería, y todo ello sin saber escribir, y todo ello en un contexto dominado por hombres donde la figura femenina no se entendía fuera del ámbito doméstico. Juana Millán fue toda una emprendedora, capaz de superar todos los obstáculos para salir adelante en pleno siglo XVI. Y de ahí que la escuela recoja su legado para hacer una economía con nombre propio. Y del siglo XVI al siglo XXI. En la Rocola Salvaje del pasado capítulo te comentaba que, según la encuesta de hábitos deportivos en España, el senderismo y el montañismo se convierten en el primer deporte nacional, siendo los deportes de montaña y escalada los más igualitarios, con un 49% de mujeres y un 51% de hombres. Aquí pues todo muy bien, motivo de alegría, de gozo y de celebración. Pero, ¿cómo es la representación femenina en las federaciones? ¿Quién lidera los clubes? ¿Existe una brecha salarial de género entre las personas que se dedican a ello profesionalmente? ¿Acceden a las mismas ayudas, subvenciones o patrocinios? ¿Quiénes organizan los eventos deportivos? ¿Quiénes salen en los medios de comunicación? Bueno, pues de esto y mucho más vamos a hablar con Fátima Blázquez. Así que no me entretengo más y vamos con ella. Hola, buenas tardes. Fátima, 2 Olimpiadas, 8 mundiales, 3 europeos.
y así nos podemos pegar media hora porque la lista de los éxitos de carretera pues da para mucho. Pero es que encima hay que sumar campeonatos de mountain bike, triatlón y un suma y sigue imposible de abordar. Vaya pedazo de carrera deportiva. ¿Cómo empezó todo esto? Pues empezó realmente porque me hice daño en un pie. En aquella época no se puede, o sea, en aquel momento no se puede decir que me lesioné porque realmente tampoco es que hiciera deporte como tal. Y bueno, me hice daño en un pie, un esguince bastante fuerte. Y después de estar escayolada casi 6 meses, pues nada, estuve 2 días sin escayola y volví a hacer otro esguince. Entonces fue decirle al médico que no quería seguir con la escayola. Eh, Tenía 16 años y entonces me dijo que hiciera un poco de bici estática por fortalecer la pierna y ahí empezó todo. Un poco con la bici, buscando retos, buscando objetivos y cosa que a lo mejor hoy en día no sería igual porque seguramente hoy en día ya ni escayolarían por la lesión que yo tuve. Pero bueno, empezó todo así. O sea, un poco por casualidad, realmente. Sí, porque yo en aquel momento, pues realmente el esguince me lo hice casi jugando al fútbol o viendo jugar al fútbol. Y también hacía en el instituto baloncesto, voleibol, montaba en bici, pero no tenía un deporte en concreto al que yo me dedicara. Empezaste con la bici y luego como fuiste dando pasos para pasar a la montaña, a correr, ¿no? Incluso, pues eso, a llegar a hacer cositas en el mundo del triatlón. Bueno, luego ya el mundo de la bici de carretera estuvo en 16 años casi conmigo. Hoy en día sigo montando en bici. Y fue pues ya te digo, el ir a pequeñas metas y consiguiéndolas y ir un poco más hasta que también se convirtió en mi trabajo. Y luego ya pues que cuando ya llegas pues no sé, ciertas competiciones que solo se pueden hacer con una edad o con, cuando estás dentro de un círculo, luego ya cuando bajas de ese círculo de alto nivel y de alto rendimiento pues a un nivel más local, pues claro, buscas nuevos objetivos, también con los amigos con los que están, pues te dicen, voy a ir a una carrera mountain bike y vas. Y fue un poco también como entró la mountain bike y también pues los últimos 2 años de mi carrera deportiva pues me vine a vivir a Ibiza y en Ibiza pues la mountain bike es muy diferente a la que yo podía practicar en Salamanca. Es mucho más divertida, por unos lugares mejores y también hay mucha más cultura aquí del mountain bike. Y correr, pues fue también, pues en estos años que ya estaba en Ibiza, pues me hacía de entrenador personal y cuando yo les decía, pues a las personas que entrenaba que tenían que ir a correr para perder peso, para complementar la parte de fuerza de gimnasio que nosotros hacíamos en el gimnasio, siempre me decían, pero ven conmigo. Y oye, es que no puedo ir a correr contigo porque al final yo trabajaba dentro de un gimnasio y yo tenía que dar todas mis clases dentro de un gimnasio. Pero la pereza de estas personas que no querían ir a correr solas, pues empecé a correr. Pero más que nada fue una parte también de mi trabajo, porque yo cuando era profesional de la bici apenas nos dejaban, bueno, es que no nos dejaban ni correr, ni ir a la playa, no nos dejaban hacer muchas cosas. Entonces, correr no era algo que yo hiciera. Y también por comodidad, al final, como seguía viajando mucho, el correr es mucho más cómodo que la bici, porque cualquier lugar del mundo te pones unas zapatillas y corres. En cambio, la bicicleta, el tener que viajar con ella, el alquilar un coche o un espacio, siempre o llegabas de Ibiza a Madrid y el moverte, siempre buscar otro traslado, a lo mejor incluso ir a Salamanca, a mi casa, siempre es más problemático con una bicicleta que con unas zapatillas. Sigues muy presente en el mundo del deporte, no solo eres entrenadora, sino que también organizas eventos y eso te permite un poco comparar el pasado con la evolución del deporte femenino. ¿Qué ha cambiado?
Pues yo creo que ha cambiado poco. Si te tuviera que decir la verdad, creo que ha cambiado poco. Por desgracia. Sí que es verdad que hay quizá más visualización. Sí que se ve más deportes, pero también porque hay más medios. Antes te limitabas a tener televisión y punto. Y ahora pues está el YouTube, está diferentes formas de transmitir de otros deportes que no sean solo fútbol o más el deporte masculino. Pero a la hora de valorar al deportista, creo que queda mucho, mucho por hacer. Yo siempre cuando veo, por ejemplo, las Olimpiadas, pienso que cada medalla de un deportista español tiene un mérito enorme, enorme, porque queda mucho por hacer en este país de cara al deportista de alto rendimiento, mucho. ¿Tú llegaste a vivir del deporte? Sí, yo me fui 2 años a Italia y sí que llegué a vivir del deporte. Estuve, bueno, 2 años no, perdona, estuve 4 años en Italia, pero parte también cuando estaba en España sí que tenía equipos que me pagaban, que sí que era mi trabajo realmente, entre las becas de ADO, la beca de la Junta de Castilla y León, el sueldo que me pagaban los equipos, más los premios. Yo creo que también por la experiencia que yo tengo ahora con el mundo del trail, que quizá trato un poco más con corredores de élite, en aquella época yo quizá ganaba más dinero de que a lo mejor están ganando algunos corredores que hoy en día se pueden considerar buenos. O al menos es es la percepción que yo tengo cuando hablo con ellos. ¿Y hay una brecha de género ahí en cuanto al salario? ¿Ganan ellos más que nosotras o está más o menos equiparado? En el ciclismo, desde luego, ganan mucho más los chicos y creo que el ciclismo femenino está igual o peor de como yo estaba, porque sí que hay un par de equipos muy buenos, pero luego hay una diferencia brutal a equipos más que a lo mejor hacen una Copa de España. El resto de equipos que rellenan el pelotón, creo que hay una diferencia muy grande. Y en el trail a lo mejor no hay tanta diferencia entre el chico y la chica, porque también el chico no es tan alto como puede ser un ciclista profesional, pero creo que a lo mejor sí que la diferencia está en el valor que a veces otros organizadores le dan al chico o a la chica. Yo, por ejemplo, si viene una invitada, tiene las mismas condiciones que tiene un invitado. Pero esto no es igual en todas las carreras. Entonces, sí que a lo mejor ellos a nivel de salario son muy parecidos, porque ya te digo, no cobran lo mismo que un ciclista profesional, pero sí que los organizadores todavía algunos pecan de valorar más al chico que a la chica. Y en cuanto a representación, no sé si había muchas más mujeres antes que ahora o crees que ahora hay una buena cantera y que a lo mejor dentro de unos años pues ese volumen de chicas haga que poco a poco vayamos consiguiendo esa igualdad. No, que va. Pero aquí ya no veo un problema de las chicas o que falten chicas o que no haya una base. Yo creo que al final falta mucho el querer profesionalizar, el que las empresas privadas se den cuenta de que hay unas formas, no sé, de patrocinar o de sacar equipos adelante. Y luego creo que hay un vacío muy grande en la gente joven. Creo que falta gente joven en el deporte, pero no solo chicas, faltan chicos y faltan chicas. Hoy, por ejemplo, que estábamos sacando la estadística de los 3 días, veíamos que casi todo el margen de corredores estaba entre los 45 o 50 hasta los 35 o 30. De 30 a 20 había un vacío muy grande, o sea, no es que haya un vacío, pero a lo mejor pasas
de que el 80% de la participación está entre los 50 y los 30 años. De los 30 a los 20 es que falta mucha gente en todos los deportes, ¿eh? De alguna manera creo que sí, a los 30 o los 40 vuelve como esa preocupación, yo creo que por la salud, por estar en forma, y esto se está viendo mucho también en la montaña, ¿no? Que pues gente de mediana edad pues está bastante fuerte y haciendo retos pues nada desdeñables. Has mencionado los 3 días, cuéntanos en qué consiste 3 días Trail Ibiza. Pero bueno, haciendo un inciso, es que son como, y yo que he practicado los dos deportes, está el deporte de élite y está el deporte de salud. No tiene nada que ver. Digamos que el deporte de élite incluso a veces no es sano, y el deporte de salud pues es una cosa que yo creo que todo el mundo la tendría que tener en su vida. Y lo que pasa es que el deporte de élite sí que tienes que practicarlo entre los 20 y los 30 años. Y creo que ahora mismo falta esa parte de la élite que no tendríamos que tener o todavía vivir de las victorias que hacen los mayores, sino que tendría que venir gente por detrás que nos apartara y que nosotros estuviéramos encantados que nos aparte. Y luego lo que me dices de los 3 días, dime, Ana. Sí, no, quería comentar, ¿hay gente del mundo de la élite que llega a los 40 compitiendo a alto nivel? Valverde llegó. Ha llegado, ciclistas han llegado, pero es que yo creo que el problema es que cuando yo, por ejemplo, ya lo dejé, veía que venía gente joven que estaba muy fuerte, pero es que hoy en día, y no lo digo por menospreciar al pelotón femenino, tendríamos que ver si nosotras nos pusiéramos otra vez hasta dónde llegaríamos en ese pelotón. Porque yo creo que falta mucha gente. ¿Y qué crees que necesitaríamos para dar ese impulso a la gente joven? ¿Les falta? Un cambio en la sociedad. Pero ya digo, no solo en el deporte, yo veo mucho la necesidad de la inmediatez, del quererlo todo rápido. Nosotros, por ejemplo, también con las carreras, pensamos que la gente no lee, que todo casi hay que matárselo con dibujos, por Instagram, con imágenes, la poca paciencia, la poca capacidad de sacrificio. El deporte al final, cuando estás a ese nivel, tienes que dejarlo todo. Solo tienes que casi querer competir y sacrificar muchas horas de tu día a día, y creo que la gente no está por la labor de esto. Bueno, pasemos al 3 días Trail Ibiza. Cuéntame qué de diferente tiene, ¿no?, con respecto a otras competiciones donde se combinan varios deportes. Pues 3 días tiene un poco la mentalidad del ciclismo, de las vueltas por etapas, que a mí era lo que más me gustaba, las vueltas por etapas, la convivencia, que al final buscamos que la gente esté 3 días conviviendo en ese entorno todos juntos. Y luego, pues aunque hay esa parte de competición, que la gente va a competir, también buscamos esa parte que sea un poco más informal, ese compañerismo, ese buen ambiente. Entonces, yo creo que al final, después de 9 ediciones, hemos conseguido pues que la gente venga, que la gente conozca Ibiza y sus montañas y sus senderos y lo bonito de Ibiza, y al mismo tiempo que se lo pase bien, porque ya te digo, nosotros en 3 días quizás lo mejor de estos 9 años es la gente que he conocido. Cada día es una prueba, ¿no? Cada día es un deporte. No, bueno, el primer día es una nocturna de 10 kilómetros que ha ido evolucionando, y ahora mismo creo que tenemos una prueba muy bonita por las calles por el centro histórico de Alvila. El segundo día tenemos la opción de 4 distancias, la ultra, la maratón, la media maratón, y con la pandemia incorporamos los 10 kilómetros, pues para poder tener más gente
ya que teníamos unas limitaciones del gobierno balear. Y el último día son 10 kilómetros más técnicos, más todo por la costa, y también pues buscamos mucho el contacto con el mar. Y la gente donde elige es el sábado, y la verdad es que es ya te digo, el ambiente que tenemos y la gente que yo he conocido a través de los años, y que luego vas a otros sitios y te conocen y puedes estar comiendo o compartiendo durante el año más vivencias, es lo mejor de los 3 días. Sí, la gente repite. Sí, la gente repite. También hacéis un foco especial en el público femenino. ¿Qué actividades tenéis en cuenta para atraer más este tipo de público? Bueno, nosotros también pues eso, mirando un poco las inscripciones, veíamos que en la larga distancia faltaban chicas, entonces metimos la maratón por parejas y así hemos conseguido que haya más chicas en la maratón. Y ahora nos queda hacer ese cambio pues también en la ultra, que venga un poquito más de chicas a la ultra. Aparte de esto, el último día hacemos una carrera que salen primero ellas, y entonces la diferencia de esta parte es que cuando tú corres, por ejemplo, en una carrera normal, pues siempre sabes dónde está el primer chico, porque va el primero ahí. Y a veces tienes que estar muy pendiente de dónde está la primera chica. En cambio, en esta prueba, pues como las chicas salen la primera, todo el mundo sabe dónde están las primeras, segunda, tercera. Y los chicos salen después y, bueno, tenemos un barómetro que de los años y que ya lo hemos ido calculando. También buscamos que el chico intente coger a la chica, por decirlo así, y la chica que no le coja al chico. Este año, por ejemplo, quedó la primera una chica, la segunda de una chica y el tercero fue un chico ya. Y también lo subimos como tal al podio. Nosotros lo llamamos el premio de la igualdad, y es una compensación pues que también se hace, por ejemplo, en la maratón de Nueva York. Las chicas salen un poquito antes que los chicos. Y buscamos sobre todo la visibilidad y que ellas por una vez no les tapen el pelotón de hombres. Organizas eventos como este, también eres entrenadora y además pues también tienes una tienda con productos pues muy vinculados a lo que estamos hablando, ¿no? Al trail, al ciclismo, al mundo del triatlón. ¿Por qué empezaste esta aventura del emprendimiento? Bueno, fue una necesidad. De repente me quedé sin trabajo y fue una manera de sobrevivir. Creé una web online que en aquella época pues era lo raro. Cuando hoy quizás eso pasas del físico al online, pues en mi caso fue al revés, pasé del online al físico. Y bueno, fue eso. ¿Qué año estamos hablando? Buf, hará 14 años. Wow, Hace sí, mucho, pionera en el mundo digital, sí, señor. hace mucho, sí. Y bueno, poquito a poco la web ha ido evolucionando, todo ha ido evolucionando, y ahora ya tenemos también la tienda física y totalmente compatible con la tienda online. ¿A qué retos te has enfrentado o te enfrentas actualmente como emprendedora y cómo los has superado? Todos los días. Piensa que nosotros en la competencia hay mucha competencia, y competencia de gente con muchos recursos o con más dinero que el que puedo tener yo, y tienes que aprovechar tus recursos para poder frente a otras empresas que tienen muchos más medios económicos. Yo creo que la diferencia a veces es la capacidad económica de los demás en comparación a la nuestra. Pero bueno, que yo estoy muy contenta en donde estoy, que puedo gestionar lo que tengo, y que para mí pues a día de hoy no supone un quebradero de cabeza, que a lo mejor también a veces digo que la gente que a veces tampoco lo sé, que tiene grandes empresas, pues a veces a lo mejor no tiene más quebraderos de cabeza de los que tengo yo, entonces tienes que ver si te compensa o no tener esa mega empresa.
Supongo que estamos hablando, pues eso de gigantes, ¿no? Pues que al final pueden hacer ofertas muchísimo más agresivas, ¿no? Que el catálogo pueda ser mucho más amplio. ¿Cómo consigues entonces enfrentarte a, a ese tipo de competencia? Tiramos de cercanía, de asesoramiento. ¿Cómo hace una pequeña empresaria para luchar con gigantes bueno, que entras en internet y acaparan siempre los primeros puestos, ¿no? De los resultados de búsqueda? Pero eso no lo hace el stock ni cosas esas, eso lo hace la inversión en Google y la publicidad y el marketing. Esa parte es marketing, porque luego a veces ni siquiera ellos tienen grandes almacenes. Se apoyan un poco a lo mejor en pequeñas empresas. De hecho, no sé, tú a veces cuando entras en alguna empresa de estas más grandes, puedes ver que pone vendido porque a nosotros nos pasa, nosotros estamos trabajando con otro par de marketplace grandes y al final pone vendido por Trideport en nuestro caso. Entonces ya te digo, a veces no es eso, pero sí que el marketing o la capacidad de posicionamiento, el invertir en Google, que hoy en día Google lo es todo, por decirlo así, estás y existes si tienes presencia en Google y si no, no existes, porque el marketing o la venta online es así. Entonces nosotros lo que hacemos es primero ser más personales, no contestar al cliente por teléfono, contestar al cliente por email, sin el mensaje automático y quizá la cercanía. Y luego cuando estamos en la tienda física, pues lo mismo, asesorar, hablar con los clientes y luego también como organizamos bastantes eventos deportivos, pues tenemos la suerte que la cercanía a los deportistas la tenemos porque al final nos conocen, nos ponen una cara y sabemos quiénes somos, tanto ellos como nosotros. A veces hay gente que busca más el precio y aunque sea 2 euros más barato, pues prefieren comprarlo en otras tiendas. Pero bueno, eso es algo que siempre estará ahí y que poco a poco no es nuestra labor de convencerlos, sino de que se den cuenta de que a veces es mejor venir a la tienda de proximidad. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna vez te has encontrado con barreras a la hora de emprender o comentarios negativos por ser mujer? Ya no solo en Trideporte en la tienda, sino pues también como organizadora de eventos o entrenadora. Como trideporte no, porque al final sí que la gente de Ibiza pues sí que me pone cara, pero mucha gente que me la compra online pues no sabe quién está detrás de trideporte, me supongo. Ellos compran en una web porque ven un producto que les interesa y ya está. Quizá donde más obstáculos o más difícil me lo han puesto a veces es en la organización de eventos deportivos. Sí que ahí ha habido que lucharlo y mucho para más o menos estar equiparada a los otros eventos deportivos de interés turístico como nosotros nos llamamos en Ibiza. Y sí, la verdad es que ahí nos ha costado un poco más, bastante más. ¿Y en qué sentido? Pues mira, quizá el momento más desagradable fue cuando organizábamos una carrera en Formentera de mountain bike y ahí sí que hoy en día no lo hubiera gestionado como lo gestioné por la experiencia. Se me pidió pues que preferían que fuera un chico a las reuniones y yo la verdad es que no, ya te digo, quizá hoy en día lo hubiera gestionado de otra manera. Y por parte de una institución es algo que yo creo que no se debería haber hecho nunca, pero sí que se produjo así. Y luego, pues a nivel de las otras instituciones más de Ibiza, pues ha costado, pero que también enfrente tenía gente con muchos años, muy instalados y bueno,
Yo creo que solo el tiempo, el trabajo y el demostrar que lo podemos hacer bien ha cambiado la visión de los demás hacia nosotros. Pero no es una cosa que nadie nos lo haya regalado. En cambio, un Por chico a supuesto. veces pienso que es más fácil cuando un chico quiere hacer esto, es más fácil aunque abrirse ese camino. Sí, siempre tenemos esa sensación de que tenemos que demostrar, ¿no? Para No, poder bueno, llegar a no es donde una vamos. sensación, en mi caso yo creo que es una realidad. Y luego, pues, no sé, yo creo que ya la gente que me conoce y que hay gente que ha venido a los 3 días o a mis carreras, eh, pierden ese concepto de que porque lo organizamos en mayoría chicas, la prueba va a ser más fácil. Yo creo que esto ya, esta idea ya no existe, pero yo creo que sí alguna, o por ejemplo, es una figura que todavía no hay tantas, el organizador femenino, hay muy poquitas. Y por ejemplo, también me acuerdo una vez que organicé el Campeonato de España de Trail, me llamó una de las radios nacionales y me acuerdo que me dijeran, ¿podemos hablar con el organizador? Y dije, bueno, pues soy yo. Dice, bueno, pues con el técnico. Le digo, pues este también soy yo. Y ya cuando, bueno, le digo, mira, vas a tener que hablar conmigo porque en este club casi todo, ciertas cosas de las carreras solo lo sé yo. O sea, o vas a hablar conmigo o no vas a hablar con nadie más. Pero sí que yo creo que en ese momento Guau. la persona buscaba esa figura masculina De que no la autoridad, encontró. ¿no? Entre comillas, porque no Bueno, a lo le mejor pensaba servía a una que mujer. de recorrido no iba a saberlo yo, pero bueno, o las partes técnicas, pero bueno, es que no había otra persona que lo supiera, por decirlo así. Fátima, ¿cómo se aprende a organizar eventos de este tipo? Porque desde fuera parece súper complejo, ¿no? Porque ya no es solo diseñar un itinerario, sino pues toda la cantidad de permisos, ¿no? Que hay que tener y coordinar pues diferentes efectivos, ¿no? También para la seguridad de todos los participantes. ¿Dónde aprende una este tipo de cosas? Haciéndolo, sinceramente, porque tú cuando eres corredor, y yo ahora leyendo las encuestas veo que mucha gente no sabe lo que hay detrás de una carrera, no tienen ni idea, porque hay comentarios que es que la realidad es que no tienen ni idea de lo que hay detrás de una carrera. Entonces, como corredor tú aprecias ciertas cosas, pero no ves muchas otras. Y la única manera es empezar a hacerlo. Entonces yo ya te digo, la primera vez que fui, que dije que quiero hacer una carrera, pues me ayudaron ciertos técnicos de algunos ayuntamientos y vas aprendiendo que tienes que pedir permisos, que tienes que pedir permisos a la policía, que tienes que pedir permisos a medio ambiente, que tienes permisos a recursos hídricos, a carreteras, a la Guardia Civil, a mil cosas, a mil cosas. Y si organizas, por ejemplo, algo que toque el mar, pues ya entra Capitanía Marítima, entra Autoridad Portuaria, entra Costas, entra Salvamento Marítimo, entra tantas cosas. Y bueno, y luego, pues eso, tienes que encajarlos todos. Yo me acuerdo la primera vez que organicé los 3 días, que claro, tú dices, ahora tengo que sacar a 400 de golpe y, por Dios, que no se le olvide a la policía venir. Y porque, claro, tú tienes la responsabilidad sobre 400 personas. Que todos los cruces estén cubiertos, que no se te meta un coche, que los voluntarios se queden contentos. Y luego, pues eso, la percepción, por ejemplo, ahora en los 3 días tenemos pues una problemática que existe en España entre una federación y otra, la Federación de Atletismo y la Federación de Montaña, que es que a nosotros no nos dejan elegir. Nosotros tenemos una ley que marca que en Ibiza, como está por debajo de los 600 metros, todas las carreras tienen que ser de atletismo y nosotros solo podemos hacer que cumplirla, porque si no la cumplo no me dan la autorización de hacerlo. O si uno se cae, con la licencia de montaña no le cubre el seguro, y es que luego los seguros son los que son. Los seguros, cuando tú haces uso de un seguro en un sitio que no te estás cubierto, pues cuando dicen yo no quiero saber nada, el rescate de ambulancia, helicóptero, lo que sea, te lo pagas tú. Y estas son cosas que nosotros, por ejemplo,
no las encontramos y yo pienso que ahora mismo ninguna de las dos federaciones hace bien, ni para los deportistas ni para los organizadores. El síndrome de la impostora es una falta de autoestima que te lleva a dudar constantemente de tu potencial. Suele darse más en mujeres que en hombres, a pesar de, bueno, que tengas un éxito laboral, personal, deportivo, de lo que sea. Se tiene la impresión como de no merecer el éxito y se atribuye a la suerte o al azar, nunca por los propios méritos. Esto le ha pasado a gente como Michelle Obama, Angela Merkel o Jennifer López. ¿A ti te ha pasado, Fátima? Yo tengo esa percepción, no, o sea, la percepción de una persona de que se tiene que estar constantemente mostrando, yo creo que eso es con el carácter. Yo creo que lo pueden sufrir los chicos y las chicas. El perfeccionismo, buscar que todo sea siempre algo mejor y siempre buscar ser mejor. Yo creo que eso es de los dos. Pero sí que tengo esa sensación por lo que te digo antes, cuando para de los 3 días estar donde está ahora a nivel de las instituciones, nos ha tocado luchar mucho y demostrar que somos capaces de hacer ciertas cosas. Y a nivel, por ejemplo, a lo mejor también de sponsor, pues te digo lo mismo, a lo mejor nos cuesta mucho más que otras carreras que les puede ser un poco más fácil y esta sensación sí que yo la tengo, que siempre tenemos que estar demostrando ciertas cosas. En el mundo también del emprendimiento es muy habitual, ¿no?, que la barrera entre la vida profesional y la personal quede diluida, ¿no?, y que lo profesional, pues de alguna manera invada, ¿no?, tu espacio de ocio o tu espacio familiar. No sé si te pasa a ti, si te pasa, si tienes algún truco, algún hábito o algo para, bueno, para dar claves a todas las personas que nos puedan estar escuchando y que por ahí caigan también en esto. Bueno, yo la parte quizá mala es que al final la tienda, los eventos y la parte de entrenador, claro, todo esto está muy relacionado con el hacer deporte. Ya sea como entrenador, cuando salgo a correr a veces, que me voy con la gente que entreno, pues al final casi estás trabajando. Aunque yo solo quiera salir a correr, a divertirme con el hecho de correr. O si sales a correr con gente incluso que no entrenas, pero que vas por recorridos de las carreras que tú vas a hacer a un mes o a 2 meses, pues claro, la gente quiere ver el recorrido y tú al mismo tiempo sigues trabajando. La única solución que he encontrado es correr sola. Y aparte que me gusta, el ciclismo al final es un deporte muy solitario. Entonces, o corro sola o corro con muy poca gente. Y gente muy concreta que es capaz de preguntarme más por mi vida personal que por mi vida laboral. Que ya te digo, podemos hablar de la compra, de la tele, de otras cosas que no tengan nada que ver con el deporte o con mi trabajo. Porque si no, al final es que te ha llegado esto a la tienda, ¿por dónde vamos a pasar la carrera? Esto no sé qué. Y es que es verdad, el ratito que yo tengo para correr como ocio, como el que puedes tener tú como ocio, nunca existe. Si tú no sabes elegir a tus compañeros o decir, voy a correr sola y ya está, se acabó aquí. Si pudieras volver a los comienzos de tu negocio, ¿qué te dirías tú a ti misma? A esa Fátima que empezó, con la experiencia que tienes ahora. Pues que las cosas hay que hacerlas bien. Si pudiera decir que el resumen de lo que he aprendido este año. Que aunque algunas cosas las hagas o te las hagan por amistad, hay que hacerlas bien. Que siempre hay que saber separar una cosa de la otra. ¿Y qué consejo les darías a otras mujeres que están empezando con sus proyectos? Pues eso, que cuando empiezas siempre te quieren ayudar y te quieren hacer las cosas, pero yo creo que al final
hay que separar la parte laboral de la parte de amistad. Y el trabajo es trabajo y la amistad es amistad. Y aunque yo, una persona que sea mi amiga, trabaje para mí, tienen que estar bien hechas las cosas. Y si un amigo te hace algo a ti, tienen que estar hechas bien las cosas. Porque siempre es mejor que esté todo bien y así no cabe a la confusión. ¿Tienes alguna web, algún libro, alguna aplicación que te ayuda o que te haya ayudado mucho en tu negocio? No, yo hablo mucho con la gente, con cierta gente, ¿eh? Y escucho solo a cierta gente y hablo y me gusta pues hablar y hablar en alto y no sé, escuchar, ya te digo, a cierta gente, no a cualquiera, porque luego todos saben de todo menos pero hay que estar en el sitio y en las circunstancias y saber de lo que se habla. De lo mismo te digo, cuando organizas, por ejemplo, los 3 días, ahí es una carrera grande, no es una carrera pequeña de las que podemos organizar a lo largo del año, otras como los aquatlones o carreras de trail más pequeñas de Ibiza, y entender que los 3 días todo es diferente, pues a la gente a veces le cuesta y no te puedes ni hacer las cosas a última hora ni pensar que esto, no sé, nos levantamos una mañana y ponemos 400 en el monte y esto ya está, se corre y ya está. No, es mucho más complejo y ya te digo, yo creo que hablar con las personas que saben realmente de lo que estás hablando. Sí, supongo que, pues claro, a nivel de gestión tienes que coordinar un montón de actores y en ese sentido, pues una buena planificación y una buena comunicación son vitales para que salgan las cosas bien. Pues con eso nos quedamos, Fátima, 2 herramientas fabulosas, planificación y comunicación, pues para que todo salga rodado. Dinos antes de despedirnos, pues dónde te podemos encontrar en la red, pues para seguirte, ya no solo en la tienda y como entrenadora, sino pues para asistir a todos esos eventos que organizáis en esa isla tan maravillosa. Pues sobre todo en Trideporte Club y en 3 días Trail Ibiza, porque luego la mía personal, la verdad es que no soy la persona más activa en redes, y en las otras 2 porque me lo llevan, porque si no tampoco lo sería, porque ves, esto es otra de las cosas que hoy en día cualquiera piensa que pone colgar 4 fotos y 3 comentarios y ya es visible, que va, también tiene su qué, y mejor que lo haga alguien que sepa y que sepa llegar a los demás y que el tiempo que usas en las redes sea óptimo, que estar tú ahí perdiendo el tiempo. Además las redes, yo como siempre digo, entras y nunca cuelgas una cosa y te vas, siempre te quedas ahí mirando cosas y un par de tiempo, entonces no me gusta mucho. Pues genial, Fátima, lo dejaremos todo ahí apuntadito. Muchísimas gracias por este ratico. Venga, gracias a ti, Ana. Y hasta aquí el capítulo de hoy. En las notas del podcast en activewoman.es, la sección Hacia lo Salvaje, te dejo enlaces a todo lo mencionado en la Rócola Salvaje, la escuela de Juana Millán o los enlaces a Comut con la ruta de la Gran Guanche y la del Trail Ibiza. También encontrarás allí mi correo y el WhatsApp por si quieres ponerte en contacto conmigo para cualquier cosilla. Y nada más, lo de siempre, recordarte que te suscribas al podcast si no lo has hecho ya para que no se te pase el próximo capítulo. Y ahora sí que sí, me despido. Nos escuchamos el próximo 15 de febrero, así que hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.